negocio. Historia. Porfirio Díaz le entregó todo el petróleo a las transnacionales. Estuvieron desde finales del 19. La única precaución que tomó Porfirio Díaz, que no ha tomado Peña, ni siquiera, es que las empresas no podían ser consideradas extranjeras, eran nacionales. Porque es una consideración importante. Hoy en día, Kazajstán encontró el pozo petrolero más, si no es más rico de los más ricos, puede producir o extraerse 2 millones de barriles al día. Kazajstán no tiene un Pemex, no tiene tecnología, no tiene equipo, no tiene nada, se asoció con las transnacionales. De cada 100 pozos, ¿cuántos creen que le tocan a Kazajstán? De cada 100 barriles, ¿cuántos creen que le tocan a Kazajstán? ¿Y cuántos a las transnacionales? ¿Cuántos les gusta? A ver, ¿cómo es una cifra? 90. 90 para las transnacionales o para Kazajstán. ¿Para Kazajstán? No. ¿Al revés? No solo al revés, 98 para las transnacionales y 2 para Kazajstán. Esas son las que dice Peña Nieto que nos van a venir a salvar, las que invadieron Irak, las que están a punto de invadir Siria, por el petróleo. O sea, ¿cómo vamos a traer a esas empresas que ya estuvieron en México? Viene la revolución, gana Madero, junio de 1912. Dice Madero, no pagaban ningún impuesto de exportación, de importación, de producción, nada. Dice Madero, 2 centavos por tonelada de petróleo exportado. Y responden las petroleras, es un confiscatorio, vamos a quebrar, es un abuso. Y no lo pagan. Y a los 6 meses el presidente es depuesto en un golpe militar y asesinado. Cada quien saque sus conclusiones. Viene la revolución, viene la guerra civil luego el constituyente del 17, y se establece en el 27 que Peña quiere cambiar, que el petróleo es nuestro, se rescata para la nación el subsuelo y toda su riqueza. Las petroleras decían que ese artículo era espurio, no lo reconocían, decían que el petróleo era de ellas. Carranza, que era muy nacionalista, tenía muchos defectos, menos el de no ser nacionalista, no pudo ponerlas en orden, y hay quien sostiene que por eso lo mataron. Pero no voy a especular, Obregón, paisanos de ustedes, un tipo que se le puede acusar de muchas cosas menos de no ser firme. Era un hombre muy valiente, tipo el general más brillante de la revolución, y no era militar de carrera, era un agricultor. Llega a la presidencia, 3 años no lo reconoció Estados Unidos, de sus 4 años de mandato. Lo obligan a Peña, lo obligan a lo que sea, a Obregón, lo obligan a firmar los acuerdos de Bucarest, que decían que el artículo 27 no era retroactivo. ¿Esto qué quiere decir? Que el petróleo no era nuestro, sino de las petroleras. A Obregón, imagínense a Peña. O sea, llegamos a la expropiación, 38. Piden los trabajadores petroleros un aumento, un contrato colectivo que vale 26 millones y las transnacionales se niegan. No les hago la historia larga, se hace un estudio, si procede, la Junta Federal decide que sí procede, la Suprema Corte de Justicia decide que sí procede, y las transnacionales, previo a la resolución de la Junta, sacan sus capitales para reventar al gobierno del general Lázaro Cárdenas, y luego se niegan a acatar el fallo de la Corte. Cárdenas, que tenía el corazón en su lugar, expropian las transnacionales. No paró ahí, bloquearon económicamente al país, no permitían entrar de un tornillo a las empresas, a Pemex, que se hizo de todas las empresas una sola, sin tecnología, sin equipo, sin maquinaria, sin refacciones, sin dinero, sin altos mandos. Los trabajadores y trabajadoras petroleros sacaron adelante el petróleo mexicano. Lo que exportábamos de petróleo crudo no lo embargaban, decían que el petróleo era de ellas y que se los habíamos robado. Esas son las que quieren traer Peña Nieto a salvar. Esas son las que van a bajar el precio de la gasolina. En el estudio previo a la expropiación, la gasolina valía 130% más caro en México que en el mundo. Los lubricantes valían 350% más caro en México que en el mundo con las transnacionales del petróleo. Es un despropósito lo que está planteando Peña Nieto. Perderíamos independencia y soberanía. Si las transnacionales entran, si hoy los 30 grandes empresarios no pagan impuestos, las transnacionales menos. Si hoy los 30 grandes empresarios de México doblan al gobierno en turno, con las transnacionales del petróleo sería terrible. Es como traer al zorro a defender el gallinero. Es como meter al violador a defender a tu familia. Es como llevar a un cura pederasta a confesar a tus hijos a la soledad de su cuarto a las 12 de la noche. Es una locura lo que están planteando. Eso no tiene sentido, tenemos que detenernos. Es muy grave, es muy serio. Hay gente que piensa que Pemex no le da nada. El 40% del presupuesto nacional sale del petróleo. Eso quiere decir, una de cada 3 carreteras, una de cada 3 escuelas, una de cada 3 hospitales han sido construidos con dinero del petróleo. El 40% del presupuesto del inútil del gobernador de Sonora sale del petróleo.
el 40% del presupuesto de la alcaldía de Hermosillo, y del pueblo más modesto de Sonora sale del petróleo de Pemex. Es muy importante. Es tan grande el hoyo que deja Pemex que iban a meter el IVA alimentos y medicinas, que iban a aumentar de 16 a 21, pero cuando vieron al magisterio, cuando vieron la movilización en torno al petróleo, cuando vieron que esto les podía estallar de las manos, entonces la cargan a los sectores medios. Y la reforma hacendaria le da un golpe a los que llaman clase media, los sectores medios, no es una clase social, ¿no? Entonces, Peña por un lado apuñala a quien votó por él, apuñala al magisterio, apuñala al pestel, apuñala a los sectores medios, y por otro está entregando la riqueza del país más importante. Por todas estas razones yo estoy recorriendo el país, invitando a la gente a la desobediencia civil. Yo estoy convencido que no es con marchas que vamos a detener la entrega del petróleo. No es suficiente. No es el desafuero. O sea, esto es mucho más grave. Aquí caben, como lo complementaba antes de la entrevista, todos. Los priistas de nacionalismo revolucionario, aquí tienen un lugar. Los panistas patriotas, aquí caben. PRD, PT, Movimiento Ciudadano, Morena, todos. Debemos hacer una unidad, hombres y mujeres sin partido, pero patriotas que quieran rescatar a la nación. Todos cabemos en esta lucha. No puede haber sectarismo, no puede haber mezquindad, no puede haber exclusión, hasta los canallas caben. Si Jesús Ortega me dice que entra a esta lucha, yo digo adelante. No soy ingenuo, porque la ingenuidad cambia de nombre después de determinada edad. Entonces yo le digo, venga, que se pruebe la lucha. Si me dice Jesús Ortega, yo tengo en la espalda, no, muchas gracias, vete allá adelantito, yo me puedo solo. No, pero caben todos, yo no le cerraría la puerta a nadie. Nadie es dueño de esta lucha. No es una lucha de un hombre y una mujer, es una lucha muy importante. A ustedes mismos los invito, a todo el mundo los invito a esta lucha que es fundamental. Es una cosa muy grave. La gente tiene conciencia, porque hay una conciencia histórica sobre el tema, pero también el bombardeo de los medios de comunicación es verdaderamente infame, ¿no? Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Termino esta larga intervención inicial. Para todo, para que todo se mueva. Si la gente en una fecha precisa decidiera no ir a trabajar, no ir a la escuela, no va a televisión, 5, 10, 15, 20 días, no aguanta el gobierno. No hay gobierno que aguante. El pueblo muere todo. Si el pueblo se detiene, se cae este gobierno, se abre el camino para una transformación profunda del país. Y es pacífico además. No estamos llamando a la gente a que tome carreteras, a que tome calles, a que tome edificios, a que enfrente al ejército, a que enfrente a la policía, nada. Es literal que no hagan nada, que se queden en su casa. Ahora sí, esperando la caída del gobierno que no puede funcionar sin la colaboración de la gente, desobedecer un mandato ilegal. Porque además vivimos una república simulada. No estamos representados en el Congreso, no estamos representados en los congresos locales, no estamos representados ni en el ayuntamiento más modesto del pueblo más modesto del país, mucho menos en los gobiernos de los estados, mucho menos en el gobierno de la república. O sea, es el mundo al revés en el que estamos. Y no es porque algunos de nosotros, aunque yo estuviera en el Congreso, el pueblo no estaría representado en el Congreso, porque son 500 diputados, 128 senadores, o sea, la inmensa mayoría responden a la cúpula de su partido. Y cierro ya. Yo les digo que la cúpula del PRI y el PAN, no la cúpula, la cúpula, ¿no? Son lo mismo. Los fundadores del PAN surgieron contra el gobierno de Lázaro Cárdenas, contra la expropiación petrolera, contra el reparto de tierras, contra la educación pública que llaman socialista. Bueno, los fundadores del PAN en sus más locos delirios pensaron que el PRI iba a ser suyo su programa en pleno siglo XXI. Es increíble lo que está sucediendo. Y la única manera de detener esto es que la gente se revele, que el pueblo tome en sus manos la determinación de cambiar las cosas. No va a cambiar nada si la gente no nos comprometemos, si la gente no le entramos. Y esto es lo que vengo a platicar con los estudiantes y los que lleguen del pueblo de la Universidad de Sonora en la tarde, y es lo que estoy haciendo en todos los lugares del país ahora. Estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan. ¿Tienes financiamiento para andar? En esta, por ejemplo, me invita el PT. Aquí a Sonora me invita el PT. Ayer estuve en el Estado de México, me invitó el PPD. La semana pasada estuve, por ejemplo, en Hidalgo, me invitó Morena, ¿no? Luego estuve en Puebla, me invitó el PT. O sea, yo
Desde el 1 de septiembre dejé de tener ingreso. Vendo libros, yo traigo descuidado el negocio porque ya no hay prioridades y el petróleo es fundamental. Entonces, y hay siempre compañeros y compañeras que apoyan la lucha, ¿no? La verdad es que yo estoy en eso muy tranquilo. Sí pasé algún momento difícil en lo que va del año. Un día me dijo un tipo que por qué no denunciaba yo al gobernador de Veracruz. Me dijo, yo no estoy de acuerdo en cómo dicen las cosas. Y luego me dice, ¿por qué no denuncias la corrupción del gobernador de Veracruz? Y le digo, ¿por qué no la denuncias tú si no te gusta cómo lo digo yo? Y entonces me dice, pues yo tengo 2 hijos. Digo, mira, pues yo no soy estéril, tengo 2 hijos también. ¿No? Entonces yo tengo 2 hijos, ¿no? Uno está estudiando todavía en la universidad, tiene una serie de responsabilidades, pero la vida es generosa conmigo, ¿no? Entonces hay compañeros, hay apoyos que se dan, ¿no? Te reitero, cada que me invitan, te he invitado a muchos lugares, a Sinaloa, a Puebla, a Coahuila, a Tlaxcala, aquí mismo en Sonora, y en esos casos es el PT que cubre mis desplazamientos. ¿Cómo visualizas que está viviendo actualmente en ese tema, principalmente por un partido de interés? Yo veo lo que todo el mundo ve, hay un deterioro evidente de los barrios, ¿no? Hay una crisis. En unos tiempos canallas, entonces hay un deterioro no solo de los partidos, sino hay un deterioro de la sociedad en su conjunto. Vemos una república simulada, la corrupción, la desesperanza, la manipulación, la mentira, el engaño, lo que está dominando. Tenemos que cambiar todo eso. Yo creo que no hay un partido donde todo esté orientado de manera impoluta, pero sí hay tendencias, ¿no? O sea, yo creo que PT, el Movimiento Ciudadano, con todas las dificultades que tienen, están haciendo un esfuerzo grande. Yo creo que Morena pues, puede tener muchas críticas, pero está haciendo ahí su esfuerzo. Yo creo que el PRD tiene un sector muy amplio de compañeros y compañeras valiosos. Es la cúpula la que está entregada, ¿no? Y el PRI y el PAN están hechos una desgracia. O sea, el PRI son, como siempre, de corruptos, pero además ahora hacia la derecha en serio. Y el PAN son tan corruptos o más que el PRI, pero como van a misa los domingos y se comulgan, piensan que ya con eso están perdonados y pueden seguir haciendo barbaridad y media, ¿no? Sí hay un deterioro muy grande. Yo creo que se requiere una transformación no solo de los partidos, del país. O sea, el pueblo debe estar en las cámaras, el pueblo debe estar en los gobiernos, el pueblo debe estar en las representaciones políticas, pero el pueblo tiene que ponerse en pie de lucha y ejercer sus derechos. No estar esperando que venga alguien a cambiar las cosas. La gente debemos hacerlo. Yo, miren, les pongo un ejemplo, no es con jiribilla, pero yo estoy cierto que en los estados, en el DF pasa. Los representantes de los medios de comunicación allá andan sin seguro social, sin horas extras, sin... Por eso, justo lo estoy diciendo, claro, aquí, claro, son chingaderas. Pues eso no debe seguir sucediendo. La gente se debe respetar sus derechos, debe tener sueldos correctos, con prestaciones amplias de ley, debe haber educación para todos, salud para todos, vivienda para todos, alimentación para todos, libertad y justicia. Y alguien me puede decir, todos dicen lo mismo, no. El PRI y el PAN no quieren eso para el pueblo, están las muestras a la vista de todos. Y nosotros podemos hacer eso, pues, ¿cómo no? Si Pemex produce $1 billón y puede producir 16, ¿cómo puede producir 60? Pero ¿cómo no? Hay condiciones para generar un desarrollo para todo el mundo, pero tenemos que pelear por ello. No nos va a llegar de gratis, tenemos que levantarnos. Cuando habla de desobediencia, es importante que sea ahorita. Estoy ocupado ahorita. Si se llegase a aprobar las dos. No puedo contestar ahorita. Yo creo que podemos parar, pero si no la paramos, continuamos la rebelión hasta que los corramos. Ahí sí yo les digo el ejemplo de Juárez, porque es igualito, es totalmente equiparable. Los conservadores decían que no podemos ni gobernarnos si fueron por un príncipe extranjero. Así dicen que no podemos con Pemex si quieren ir por los extranjeros. Es igualito. Y trajeron a Maximiliano. Imagínate los prejuicios del siglo XIX, si hoy en pleno siglo XXI hay quien piensa que un güerito es mejor que un moreno. Imagínate en el siglo XIX. Y además Maximiliano era alto, rubio, guapo, azul, barbado. Juárez era chaparrito, panzón, pelo parado y muy zapoteco, porque no es ni zapoteco, porque se andan con cuidado. O sea, 2 años y medio gobernó Maximiliano, 2 años y medio. Y Juárez no se derrotó nunca en el pueblo hasta que los derrotaron y los corrieron. Una gesta esa. ¿Qué posibilidades tenía Juárez de ganar? Ninguna.
Ninguna. Digan, yo les pongo un ejemplo, no es un asunto que el que quiere puede, si nos tomamos de las manos y nos amamos con los demás, no estoy diciendo eso, pero el ser humano puede hacer cosas muy poderosas que parecían imposibles. Acaba hace 3 meses un hombre de 80 años de subir el Everest. Eso es imposible. Bueno, se lo subió. Yo creo que cuando ese hombre le dijo a su familia, voy a subir el Everest, se murieron 3 meses de la risa seguida, ¿no? Y luego cuando lo vieron preparándose se empezaron a preocupar. Y luego cuando bajó el abuelo después de subir el Everest, le han de haber dicho, mi abuelo está pesado, o sea, no se derrotó nunca el tipo. Bueno, el ser humano puede hacer esas cosas extraordinarias. Lo podemos poner tanto en ejemplos aislados como en ejemplos de nuestra historia. Obregón era un agricultor, no tenía ninguna formación militar, no perdió una batalla, no perdió. El más brillante estratega militar que haya tenido quizás el país. Tenía otros defectos, pero no ese. No tenía ningún estudio. Zapata era un líder eficaz. Villa era un bandozón de acá, de Chihuahua. Fueron brillantísimos generales que le ganaron a generales de carrera y ejércitos hechos y derechos. Con el pueblo respaldando, por supuesto, y con la genialidad que ellos tenían. Eso era imposible. Madero, cuando Madero se le planta Porfirio Díaz se ha de haber muerto 3 días seguidos de la risa. Es una de mucha parrito aristócrata, un civil. Porfirio Díaz era el dictador y el héroe de la guerra de intervención. Empieza la revolución el 20 de noviembre de 1910 y en mayo de 1911 lleva al exilio Porfirio Díaz. Parecía imposible. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que en realidad, si la gente se decide a levantarse y a pelear, el país camina. Porque la vía electoral está cerrada para la presidencia de la República, está cerrada. Para nosotros, para la izquierda, la regla es si ganas, pierdes, y si pierdes, pierdes. Eso no puede ser. Eso no puede seguir así. Tenemos que cambiar el país. De veras, es una vergüenza. ¿A poco el pueblo de Sonora se merece algo? Inútil de gobernador. Padres con Chapella, ¿cómo se lo merece el pueblo de Sonora? No, hombre, pues creo que no. El pueblo de Sonora tiene hombres y mujeres muy valiosos, como para tener ese tipo de representantes. Los senadores son unos canallas, van y apuñalan al pueblo votando cosas que nunca le dijeron al pueblo que iban a hacer. Los diputados, ¿a quién representan? Los locales son peores todavía, encaros frente a un titejo como el gobernador. Pero esas cosas ya, tenemos que ponerles un alto y que no tuviéramos el corazón en su lugar nosotros. Sí, esas cosas, de veras, lo que se requiere es que la gente digamos ya, se acabó, vámonos. El magisterio se para, lo apuñalan y se incomoda, se queja, reclama el atropello y ya lo quieren reprimir. O sea, ¿de qué se trata? De verdad es muy grave la entrega de premios. Es una cosa muy, muy importante. Realmente nos va la vida como nación independiente. Tenemos que detenerla. Si logran detenerla, tenemos que echarla atrás. ¿Tienes contemplado, no sé, aparte de este tipo de prácticas con jóvenes, con grupos de la sociedad civil, sectores, o algún evento masivo en algún momento? Fíjate que he estado viendo plazas públicas aquí en Sonora. Yo había pensado que pudiera estar en la mañana en la universidad y en la tarde en el Zócalo de música, pero luego ya no comenté yo más y salió como está, que está muy bien también, ¿no? Pero fue a la universidad, pero es un evento abierto. Todo el que quiera ir puede ir, no es un evento exclusivo para los universitarios. Yo estoy cierto que el proyecto que se planteó va a ser insuficiente. Hay una respuesta. La última vez que estuve en la Universidad de Sonora solo con muchachos, tuvimos un actazo allá abajo de rectoría porque nos había negado el auditorio, que mejor, o sea, que ahí era muy fuerte. Yo creo que lo de hoy en la tarde va a ser muy fuerte. Ayer estuve en la Guamas Capuzalco, que es mi alma mater. Hombre, una extraordinaria asistencia, pero muy fuerte. Estuve en Guanajuato, capital, en la plaza pública, muy fuerte asistencia de la gente de Guanajuato, ¿no? Entonces, la idea es reunirse con todo el mundo. Ahora, quien tiene una responsabilidad enorme, también nadie me lo ha preguntado, pero yo se los contesto en 2 modos, es Andrés Manuel. Andrés Manuel es el líder más importante en este momento de la izquierda del país. No puede seguir echando la pelota para adelante. No debe. O sea, nos convocan, déjame 15 días, de que fuéramos aboneros, o sea, de que la gente pudiera estar regresando cada rato. No tiene dentro de 15 días que hacer
no va a ser con marchas. Con marchas no vamos a detener esto. O sea, esto son 126.600 millones de dólares solo el año pasado. 687.000 millones de dólares en 12 años me entregó Pemex. Así es el tamaño de la riqueza que está en la disputa. Es la disputa por la nación y por su riqueza que está en juego. Tiene que ser para el pueblo, no puede ser para las transnacionales. Y entonces Andrés Manuel tienen que plantarse, porque si no se planta, entonces vamos a ver quiénes vamos a recorrer el país para plantar al pueblo. En el caso de Genio Cárdenas. Genio Cárdenas está bien, el PRD hizo bien en mandar a una de las figuras más respetadas que tiene. Y el ingeniero está planteando lo mismo que el INGAP, el Instituto Nacional de Gastos Pendejos, así se llama. Lo de las firmas, ¿sí se llama? ¿No? Lo de las firmas para hacer la consulta en el 2015, que es un instrumento legal, constitucional. Yo creo que no está mal, pero no es suficiente tampoco. O sea, la gente no puede pensar que por dar una firma ya está y que hay que hacer la consulta en el 2015. Si les ganamos que se haga la consulta con todo lo que traen de medios. Me decía un día un compañero justo en Guadalajara, saliendo de la UDG, un hombre mayor, me decía, oye Gerardo, Juárez hizo una consulta para ver si Maximiliano Silva se quedaba. No le digo, no, le convocó al pueblo de México a las armas, pues no podemos consultar si el petróleo es nuestro o no. Eso no está en discusión. Es más, sostengo que no tienen autoridad para modificar el artículo 26. Ese artículo es surgido de una revolución, porque no fue nueva constitución, fue una reforma a la Constitución de 1857, y los artículos claves son el tercero, el 27, el 123 y el 130. Tercero era educación pública, laica y gratuita, ¿no? Y la privada, laica. Ahora quieren llevar la educación religiosa a las escuelas públicas. Ese es el colmo. Quieren en la Unison enseñar de 7 a 8 clases de catecismo y de 10 a 11 explicar el misterio de la Santísima Trinidad, que no pueden explicar porque es misterio. Ese es el colmo. Ese es el siglo XIX. El 130 se lo han pasado por encima, el 123 liquidaron la ley federal del trabajo, y el 27, pues el 27, la columna vertebral de nuestra Constitución es intocable en cualquier país con un mínimo de derechos. No podrían tocarlo, tendrás que ir a la Suprema Corte y decir esto va en contra de la Constitución y de su espíritu y del pacto, porque el pacto es la Constitución, no son la bola de canallas que se reúnen ahí en el Pacto por México. El pacto es la Constitución. Eso es lo que nos da identidad, lo que nos da una estructura política, económica y social surgida de la revolución. No, es muy grave, muy grave. Luego, antes de que se vayan, quiero decirles que de verdad les agradezco mucho sus preguntas, porque he estado de repente en algunos lugares que la gente hace unas preguntas que qué barbaridad.